Nos está diciendo el Señor que nuestra lucha en la vida no es agarrarnos con el papá, con la mamá, con el amigo, con el jefe, con la gente molesta. Nuestra lucha es espiritual y por eso Él nos ha dado armas, y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y cuando usted ve un enemigo así como muy visiblemente, usted se prepara, usted no se deja, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el enemigo lo tiene usted adentro? Uy, esa sí está más compleja. Cuando el enemigo se oculta muy hábilmente en su mente. Ese enemigo es más complejo de derrotar. Porque cuando los vemos, sencillo, uno ya sabe qué puede hacer como en lo físico. Pero cuando el enemigo nuestro está aquí, y por eso ahorita decíamos, poderosas para derribar argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El enemigo es hábil para lanzarnos dardos y mentiras y se nos va haciendo como una fortaleza en la mente. Ustedes conocen las épocas de la Edad Media, donde estaban estos caballeros peleando en esas guerras míticas, en esas batallas, y veían que las ciudades tenían unas fortalezas. Les cuento que nosotros mismos, creyendo mentiras del enemigo, nos hacemos unas fortalezas tremendas, como un castillo, como una torre, y vienen las bendiciones de Dios a nuestra vida. Y no pasan, y no pasan. Y uno ora y dice, no, Señor, pero es que yo quiero esta bendición, pero yo quiero esto. Y no pasa, no pasa. Y te dicen, no, es que Dios tiene cosas hermosas para ti, tú eres una mujer valiosa, Dios va a ser. ¿Será? Porque esas fortalezas no dejan pasar ni la palabra de Dios, empiezan a estorbar. Entonces hoy fuimos invitados a desmantelar un enemigo, a descubrirlo y a derrotarlo. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿verdad? A derrotar ese enemigo, y ese enemigo se llama el temor. Les voy a contar que el mundo espiritual, sencillo, una clase así de mundo espiritual, opera bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes principados. Estos principados son los que usa el enemigo, es decir, unas jerarquías. Así como en la tierra tenemos el presidente, los ministros, Congreso, luego vienen los gobernadores, diputados, alcaldes, hasta que están las juntas administradoras locales, los líderes del barrio, los líderes en la familia. El enemigo también está organizado con una estructura y es muy insistente. Y nos quiere amargar la vida. No está ni poquito de contento que nosotros nos levantemos a disfrutar la vida abundante que Jesús nos dio. Él murió en la cruz para darnos una vida abundante. Entonces les voy a contar cómo se llaman esos 6 principados que operan en el mundo entero para estorbar la bendición de los hijos de Dios y los planes de Dios. El primero es la amargura y la autoamargura. En algún momento hemos hablado de ellos. Yo he tomado todo este material de fundamentos bíblicos de liberación. Dentro de poco vamos a decirles en qué fecha vamos a empezarlo acá, para que usted se inscriba y estudie este tema. Hemos aprendido muchísimo. El otro principado es celos y envidia. Lo más tremendo es que están bien camuflados dentro de nosotros. Uno dice, ay, yo celos no tengo, ay, yo envidia no manejo. Cuando el Señor empieza a revisarnos, nos damos cuenta que tenemos una cantidad de cosas. El rechazo es una de las emociones humanas más devastadoras, y todos los seres humanos hemos sido víctimas de algún tipo de rechazo. El temor, y es el que vamos a estudiar el día de hoy. El temor es altamente letal y es una de las armas favoritas de las tinieblas para tener nuestra vida bajo sus pies. Pero nosotros no hemos sido llamados a estar bajo los pies del enemigo. Hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Hemos sido llamados a vencer. Otro principado es el ocultismo y otro principado es la incredulidad. Pero hoy vamos a ver el temor, y si uno se mete en Google así súper fácil, encuentra unas definiciones. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Esto es una definición. Hay otra que dice sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. ¿Cómo empieza? ¿Con qué palabra empecé esa definición? Sospecha. O sea que este enemigo es muy devastador y peligroso porque opera incluso sin que se haya manifestado nada.
opera antes de, metiéndonos ideas de que va a pasar algo. ¿Ustedes han visto en las personas que le tienen miedo a cruzar la calle, cómo se tensionan hacia allá semáforos, todo ese? No, espere, todavía no va a pasar, espere que todo esté tranquilo. El temor, sin que haya pasado nada, empieza a desencadenar una serie de cosas. Resulta que hay 3 clases de temor. El temor natural es normal y sano y nos libra del peligro. El temor reverencial, que es el respeto hacia Dios, que es una virtud y nos libra del pecado. El temor esclavizante, que nos destruye y nos impide desarrollarnos y desarrollar nuestras capacidades. Es una emoción negativa y este miedo también es llamado temor fóbico y es venenoso para nuestras vidas. No podemos convivir ni llevar una vida de éxito si en nuestras vidas hay temor. Y cuando hablábamos del miedo que es natural, es que nosotros estamos diseñados muy hermosamente por Dios, y vamos a hablar un poquito de la parte científica, ¿sí? De cómo opera nuestro cuerpo. Ustedes saben que nosotros reaccionamos también y parte de nuestras emociones son influenciadas por unos fluidos bioquímicos de nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro está segregando todo el tiempo unos químicos que nos ayudan a tener la estabilidad y a funcionar. Cuando estamos ante una situación que nos aterroriza, vamos a poner un ejemplo sencillo, un perro así gigante, enorme, agresivo, y digamos que le tenemos miedo a los perros. Yo particularmente no les tengo miedo, pero hay gente que les tiene terror. ¿Qué pasa si un perro de esos así bien impresionantes se viene corriendo y usted sabe que donde lo alcance no va a quedar nada? Entonces el organismo empieza a segregar, entre otros fluidos, adrenalina. ¿Para qué pasa esto? Porque en nosotros se presenta una de 2 opciones, nos prepara para pelear o para huir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Por lo general, cuando esto se segrega, nuestros músculos reciben una sobredosis de fuerza por esa adrenalina, se fortalecen nuestros músculos y nos preparan ya sea para resistir o para salir corriendo a una velocidad. Ustedes han visto personas que dicen, oiga, del susto corrí lo que no pensé que iba a correr en mi vida, impresionante. Eso también nos hace que nuestras pupilas se dilaten, se mejora nuestra visión, la sangre se irriga de una manera especial, el corazón bombea más rápido, tenemos una oxigenación diferente, empezamos a respirar distinto, todo nuestro cuerpo recibe una recarga para salvarse. Eso es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y hasta ahí está bien, pero resulta que el miedo tiene otras implicaciones, y es que cuando eso se segrega en el cuerpo, debe desaparecer, porque si nos quedamos todo el tiempo en estado de pánico, ustedes se imaginan que uno le dé un shock de miedo y se quede así, se revienta, no aguanta, el cuerpo no lo resiste. Resulta que, y les voy a hablar de una diferencia, no se van a reír, señoras ni señores, lo que pasa es que esto es para que nos conozcamos un poco más. En los hombres, toda esa descarga de adrenalina desaparece del cuerpo y se estabiliza en 2 horas. Es un proceso que se llama homeostasis o homeostasis, y es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de cuando recibe una descarga emocional fuerte de volver a equilibrarse. Por eso cuando usted se enoja con alguien, ay sí, y al rato ya se le va pasando, el cuerpo se va estabilizando, ¿verdad? Cuando recibimos una mala noticia, cuando nos pegamos un susto súper fuerte, cuando alguien nos agrede, el hombre a las 2 horas su cuerpo ya tiene un proceso de estabilización y ya bioquímicamente está equilibrado. La mujer, ¿cuánto creen ustedes que se demora o nos demoramos para estabilizarnos? Escucho propuestas. 2 días. 2 días. Nuestro cuerpo está hecho diferente. Por eso, cuando a veces discuten la pareja, él a las 2 horas está, entonces mi amor, vamos a... Y ella todavía tiene toda esa carga de adrenalina y se acuerda de cada cosa. Y él, pero usted... Bueno, eso es una diferencia para que nos comprendan un poquito mejor, por favor. Y para que nosotras también entendamos que funcionamos diferente y que tenemos que buscar estabilizarnos. Orar es buenísimo. Bueno, el tema es que cuando experimentamos una emoción negativa, queda una segregación de químicos, eso es como un cóctel que se riega por todo el cuerpo, y queda una memoria bioquímica. Quedan en experiencias difíciles una memoria bioquímica en el cuerpo. Ejemplo, a la persona
pequeñita le atacó un perro. Pudo haber sido un French Poodle, tacita de té. Pero si era un bebé o si estaba muy pequeño, pues fue una experiencia terrible, lo mordió y segregó todos esos fluidos, todo ese cóctel bioquímico, entonces la persona estuvo atemorizada. Resulta que la memoria bioquímica es tan fuerte que esa persona a los años ve perros y siente lo mismo. Van dos personas o pueden ir dos personas, una que le teme a los perros y otra que no, y se viene un perro grandísimo, el que no le tiene miedo a los perros dice, ¡ay, qué lindo! Venga, venga, lo llama, juega con él. El que lo atacó el perro cuando estaba pequeñito, siente un terror porque otra vez sucede y se activa la memoria bioquímica de su cerebro y vuelve y segrega lo mismo. Entonces esa misma persona empieza a tener, el corazón se le agita, el sistema nervioso se descontrola. Y el que le gustan los perros lo mira y dice, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué problema tiene? No sabe que tiene guardada una memoria bioquímica que se activa de manera automática cuando es sometido a esa misma experiencia. Y acabamos de hablar de algo muy sencillito, ¿sí? De una experiencia con un perro. Pero hay experiencias en nuestra vida que nos dejan esa misma huella bioquímica. Lo que experimentamos cuando nos fueron infieles, lo que experimentamos cuando quebramos económicamente, lo que experimentamos cuando alguien nos robó, todas las emociones negativas nos hacen segregar una cantidad de líquidos y bueno, estos son más bien hormonas, pero no vamos a empezar como en los temas técnicos, pero toda experiencia negativa hace que nuestro cuerpo empiece a segregar de inmediato todo esto. Y nuestro cuerpo va guardando memorias bioquímicas. Es por eso que tenemos que aprender a lidiar. Y yo no he encontrado una manera más efectiva que a través de la palabra de Dios. ¿Ustedes han oído de personas que tienen fobias? Las fobias son una cosa muy seria. Hay personas que tienen miedo a las arañas y se acerca una araña y esa persona se puede desmayar, o sea, es algo muy fuerte. Y cada persona le tiene temor a algo diferente. Y he encontrado que muchas veces se van a un psicólogo, a un psiquiatra, y el proceso para sanar esas fobias es muy complicado. Yo encontré que la palabra de Dios y el Espíritu Santo generan unos procesos de sanidad impresionantes y más rápido. Entonces vamos a aprender cómo. ¿Cómo entra, aparte de una experiencia dolorosa, el espíritu de temor? Hay un temor que es el temor natural, pero ese temor que es espiritual ya empieza a operar ahí un espíritu. ¿Y qué pasa cuando la persona pequeñita fue mordida? En su mente quedó, los perros son peligrosos, me pueden dañar. Ese pensamiento la persona lo dio como un hecho. Cuando está grande viene un pincher o uno de estos perritos súper pequeñitos y le empieza a ladrar, y aunque la persona potencialmente puede deshacerse del perrito con un golpe, en su mente dice, los perros son peligrosos. Eso fue lo que creyó. Cuando nosotros creemos algo, empieza a detonarse el temor en nuestras vidas, cuando le creemos al enemigo. Y no se imaginan la cantidad de mentiras que el enemigo nos dice y que le estamos creyendo, que hacen que vivamos una vida de temor. Y es por eso que es necesario destruirlo. La Biblia habla mucho del temor y varios personajes en la palabra de Dios experimentaron temor. Uno de los personajes fue el amigo de Job. Yo voy a leer estos versículos para que vayamos rápido y ahorita yo les anuncio a ellos cuáles son los que vamos a leer más detenidamente. Job 32:6, uno de los amigos de Job dice, y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Hay gente que tiene miedo a hablar en público. Hay gente que tiene miedo de qué van a decir de ellos. Hay gente que tiene miedo a que se burlen. Hay gente que tiene miedo a hacer el ridículo. El bullying en los colegios, que es una de las cosas más impresionantes que se está pasando ahora, un fenómeno bien tremendo a nivel social, se genera por el miedo a qué me van a hacer,
¿Qué me van a decir? ¿Qué van a hacer con mi foto que publiqué en el Face? David también sintió miedo. Y hay miedos que de verdad son justificados. David estuvo en tremendas batallas. ¿Cuántos saben que fue uno de los reyes de Israel que libró batallas más grandes para llegar a tener un reino estable como lo fue Israel en su época? Él dice en el Salmo 31, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Él tenía miedo porque en ese momento, cuando él escribió esto, se estaba generando una batalla e iban a atacarlos, iban a atacar a Israel. Así que obviamente había miedo. Lo que pasa es que David descubrió un antídoto contra el miedo y de inmediato alineaba sus palabras a la palabra de Dios y de inmediato hablaba de la solución. Él decía, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tus manos o en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. También Job, en Job 3:25 dijo, ya he perdido la paz, mis peores temores se han hecho realidad. Es más, Job fue el mismo que dijo, lo que me temí o lo que temí me sobrevino. Y es que cuando tememos algo, ¿no le ha pasado que su mamá le dice, no salga con ese muchacho, porque ese muchacho fijo le hace algo? No salga con ese, y empiezan esas palabras como a calar tan profundamente. Le pasa algo con el muchacho y uno dice, sí ve, mi mamá tenía razón. Porque tenía ya el miedo predispuso. No se vaya por ese camino porque fijo le sale algo, un perro, alguna cosa. Y nuestra cultura, lastimosamente, fue una cultura muy basada en el temor. Una cultura basada en no salga porque allá está el coco. Y nos infundieron un temor al coco. Si usted al día de hoy todavía le tiene miedo al coco, renuncie a eso, por favor, porque puede estar haciéndole daño. Pero nos manejaban con base al temor. Quiero contarles que el temor es una de las estrategias de marketing más poderosas que hay en el mundo. Hasta el día de hoy se siguen vendiendo productos y servicios basados en el temor. Las estrategias de marketing político más tremendas son basadas en el temor. ¿Qué pasó hace unos años cuando se votó por primera vez por el presidente Álvaro Uribe? Porque la premisa en medios de comunicación y el discurso era, si usted vota por el otro candidato, nos van a acabar los terroristas y van a acabar con el país. En cambio, Álvaro Uribe es seguridad. Y se acuerda que nos hablaron de la seguridad democrática y todo eso. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que opera en el discurso político? Quieren llevarte a temor. No, si vota por este candidato nos volvemos como Venezuela. Ay, no, qué susto, venga, yo voto por… Si usted vota por este, entonces le va a pasar aquello. No lo dicen de frente, pero sí es el discurso que hay. ¿Por qué las mujeres compran maquillaje o compramos maquillaje? Para vernos más lindas o por temor a vernos feas, porque nos rechazan. El temor sigue operando en todo. ¿Por qué la industria de los seguros es tan impresionante? Por el temor. ¿Y qué tal me roben? ¿Y qué tal me atropellen? ¿Y qué tal me pasa eso en la calle? ¿Y qué tal? ¿Por qué compramos una ropa de marca? Por temor a que me rechacen, que oso, que vean que yo no me pongo tal marca o tal otra. Si empezamos a analizar, nos damos cuenta que el temor empieza a regir la vida. ¿Usted por qué toma el celular de su esposo para revisarle el WhatsApp? ¿Y qué tal que esté saliendo con otra persona? Olvídese, yo tengo que mirar, qué susto. El temor empieza incluso a influenciar nuestras decisiones, empieza a enseñarnos y a decirnos qué comprar, a dónde ir. ¿Y dónde vas a ir a vacaciones? Ay, me gustan los lugares seguros. No, yo no salgo por allá. No, qué susto irme en un avión. No, qué susto. El temor empieza a crecer de una manera impresionante en nuestro ser y no nos damos cuenta, pero empezamos a tomar decisiones hasta de qué comprar, qué ponernos, qué comer, con quiénes salir, por el temor. Si el temor está dirigiendo nuestras vidas, ojo, no estamos en libertad. Y yo quiero que usted allí donde está, por favor, si trajo algo con que anotar, con que escribir, papel, lápiz, agenda, su celular, el iPad, abra las notas y por favor escriba algo. Le voy a hacer una pregunta esta mañana.
Escríbame las 3 cosas a las que más usted le teme o les teme. 3 cosas a las cuales usted les teme, pero tremendamente, que de verdad le generen pánico, le generen miedo. Por favor, escríbalas ahí. Les voy a leer en el libro de Fundamentos Bíblicos de Liberación, mientras usted escribe y detecta esas 3 cosas a las que usted literalmente le tiene miedo. Por favor, escríbalas ahí. En el libro de Fundamentos Bíblicos de Liberación hay un capítulo dedicado al miedo y hay unos ejercicios para hacer. Y yo les voy a proponer un mecanismo, una herramienta, una fórmula, una manera de lidiar con el temor. Hay temor a, les voy a leer una lista de temores muy rápidamente. A la ansiedad o ansiedad, que también es tensión o miedo generalizado. Hay personas que todo el tiempo andan ansiosas. Control de otras personas, a que otros me controlen. Miedo al dolor, la desconfianza, terror o proyección o visualización del mal. Miedo al futuro, miedo a una vida perdida. Miedo a ser abandonado por otros, miedo al abandono, miedo de animales, miedo de la amargura de otros, miedo a las palabras de otros, miedo a una autoridad, miedo a las malas noticias, miedo al estar solo, miedo a ser controlado, miedo de ser libre, miedo de ser robado, miedo de ser avergonzado, miedo de ser traicionado, miedo al fanatismo, miedo a la sangre, miedo a los edificios, miedo al cambio, miedo a comprometerse, miedo al criticismo, miedo a la muerte, miedo a la liberación, miedo a ser dependiente, miedo a ser independiente, miedo a la invalidez, miedo a la desaprobación, a las enfermedades, a la desfiguración, miedo a los hospitales, miedo a manejar. Yo tenía miedo a manejar. Miedo a morir prematuramente, al mal, a expresiones faciales. ¿Ustedes han visto cómo asustan a los bebés? Hay gente que le encanta hacerle muecas a los niños para que lloren. Y uno puede desarrollar un miedo a ciertas expresiones faciales por ese tipo de cosas. Miedo a ciertas comidas, miedo a ciertas telas o ropa, miedo o alergias, miedo a las alergias, miedo a los gérmenes, miedo a Dios, o sea, no el temor de Dios sano, sino un miedo o pánico a Dios, miedo a la locura, miedo al contacto sexual, miedo a la falta de comida, de ropa, miedo a la pobreza, a la soledad, a perder los hijos, a perder la vida, a perder la salvación, la confianza, a las amistades, miedo a perder la habilidad sexual, miedo al hombre, miedo a las mujeres, miedo a la menopausia, miedo a la mamá, miedo al papá, miedo a desastres naturales, a los ruidos, a la propia sexualidad, miedo al dolor, miedo al embarazo, miedo a hablar en público, a ser castigado, al rechazo, al reproche, a ser reprobado, a la responsabilidad, miedo al esposo, miedo del éxito, miedo de sufrir, miedo a la oscuridad, miedo al enemigo, miedo al futuro, miedo a lo desconocido, miedo a vomitar, miedo al agua, miedo. Son una lista interminable de miedos. Y miren, a uno le pueden parecer chistosos ciertos miedos, para otro puede ser una pesadilla. ¿Han conocido personas que le tienen miedo al agua? Lo que puede sentir una persona de esas al borde de una piscina, terror, pánico. ¿Qué es lo que pasa? No solo limita nuestras vidas, sino que recuerdan que le hablé de las memorias bioquímicas. Miren, si a un niño pequeño lo obligaban a comer algo que no le gustaba y le pegaban si no se lo comía y le peleaban, el niño ya de adulto puede desarrollar una aversión o experimentar un nerviosismo cada vez que ve esa comida, sea consciente o inconsciente. Lo peligroso es que cuando es inconsciente, igual el cuerpo sigue segregando esa memoria bioquímica, todo ese rastro bioquímico. Es muy delicado. Porque ¿qué pasa cuando se activa esa memoria bioquímica? Muchas veces el estrés activa mucho todos esos fluidos o esas segregaciones bioquímicas, empiezan a enfermar el cuerpo. Ustedes sabían que la mayoría de personas que sufren de asma es una manifestación del miedo. Los niños con asma están somatizando el miedo a algo,
a que los dejen solos, a que todo nuestro cuerpo puede estar somatizando cosas. ¿Sabían que varias enfermedades que podemos tener en el cuerpo pueden ser producto de un miedo por ahí aguardado y de una memoria bioquímica que todo el tiempo se segrega? Como el cuerpo no está diseñado para eso, todos esos químicos empiezan a quemar tejidos, alterar órganos. Por eso el miedo no es una opción para nosotros. ¿Quiénes más sintieron miedo en la Biblia? Aparte de David, los discípulos de Jesús. En Marcos 4:41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero yo quiero contarles algo. Jesús mismo sintió mucho miedo. Él experimentó el miedo. ¿Cuál es la diferencia? Es que Él lo venció para que ustedes y yo no seamos más esclavos del miedo, no seamos más esclavos del temor. Entonces yo quiero que ustedes, vamos a ver Lucas, si nos ayudan allá en audiovisuales, Lucas 22:39. Y si lo tienen, yo les voy a leer de esta versión que tengo acá. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Y oigan este versículo: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Y vamos a buscar Mateo 27:46. Mateo 27:46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el anterior que leímos de Lucas, Jesús estaba a punto de enfrentar la crucifixión. ¿Ustedes creen que Jesús, viviendo en esa cultura, ya había visto crucifixiones? ¿Quiénes creen que sí? Yo creo que él ya había visto crucifixiones. Era un espectáculo tan horrendo que le prohibían a los ciudadanos de bien que fueran a ver una crucifixión. Una persona, las mujeres no podían ir a una crucifixión, los niños no podían ir a una crucifixión, y los ciudadanos de bien. Era un espectáculo horrendo. ¿Ustedes creen que él sabía con qué fuerza había que darle a un clavo para atravesar un madero? ¿Creen ustedes que él ya había manejado martillos o mazos, clavos, madera? Claro, él era carpintero, él sabía cómo era el tema, él sabía lo que venía para él, porque en los libros de los profetas decían que él iba a ser crucificado. Dicen que él experimentó un nivel de miedo y de terror tan impresionante que sudó gotas de sangre. Cuando uno se va al diccionario y empieza a buscar en Google, se da cuenta que ese fenómeno se llama hematohidrosis. Para quienes lo quieran buscar, hematohidrosis. Es un fenómeno que experimentan ciertas personas, sobre todo cuando saben que van a morir de una manera horrenda. Fue tanto el nivel de pánico que sintió y de terror que sintió Jesús que empezó a sudar sangre. Pero en ese mismo momento, aun cuando le preguntó al Padre: Padre, ¿tiene que ser así? ¿Tiene que ser así? El Padre le dijo: sí. Y él dijo: entonces no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento Jesús venció al temor. Aun cuando después volvió a sentir temor en la cruz de que el Padre lo abandonara. Fue otro de los temores. ¿Sabían que es uno de los temores de la humanidad más grandes? A quedarse huérfanos. El temor, y las personas que no han tenido padres o que han sido huérfanos son personas que deben lidiar con un tema de temores muy fuerte,
y hay que desarraigarlo del cuerpo, de la mente, del alma. Jesús lo hizo. ¿Sabes cuál es la buena noticia o saben cuál es la buena noticia? Que cuando Él venció el temor, nos capacitó para vencer el temor a nosotros. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que podemos vencer el temor? Hay una palabra en el Salmo 34, del 4 al 6. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es decir, que si usted es una persona que tiene una cantidad de temor, es más, les cuento algo, cuando uno empieza a orar y le dice, Señor, muéstrame mis temores, ustedes no se imaginan la cantidad de temores que uno tiene guardados, inconscientes. Temor a una cantidad de cosas que no se da uno ni cuenta, pero las tiene por dentro. Y dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y hay una promesa inmediata ahí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. ¿Cuándo nos libra Dios del temor? Cuando clamamos en forma específica. Y hoy vamos a aprender eso. Ya en un momento vamos a hacer esta oración. Vamos a clamar en forma específica para derribar nuestros temores. El consejo, por lo que yo he vivido, es que usted tome nota y apunte temor por temor. Miren, yo les voy a contar algo. Lo nocivo que puede ser, así sea un temor pequeño. Digamos que usted le tiene miedo a las cucarachas, por decir algo. Hay gente que no les tiene miedo sino fastidio, pero hay personas que realmente experimentan un temor a las cucarachas. Con el tiempo empiezan como a tratar de superar el temor, no lo resuelven del todo, ven una cucaracha y le brincan un poquito, pero dicen, no, verdad que no. Y más bien se van o hacen algo. Pero en el momento en que al ver la cucaracha brincó un poquito, ¿qué creen que pasó en el cuerpo cuando el cuerpo brincó? Una descarga bioquímica. Si sus músculos brincaron, fue por algo, un estímulo. Si usted empieza a acumular pequeños de esos estímulos, usted empieza a hacerle un daño a su sistema nervioso. Dios no nos diseñó para tener una vida en temor, pero vivimos en un mundo en el que hay muchas cosas que nos atemorizan. Ustedes saben que hoy en día hay muchas presiones sociales. La mayoría de hombres tienen temor de si se van a sacar adelante a su familia, si se van a poder proveer, si se van a poder responderle a su esposa, si se van a poder sacar adelante a sus hijos, hay miles de mitos en el área sexual, si se van a responder sexualmente a su esposa. Las mujeres, temor a que su esposo las deje, a que las abandone, a que sean infieles, temor a no ser buena mamá, temor a no ser buena esposa. Eso empieza a carcomernos, empieza a debilitarnos. Es un enemigo que por dentro es silencioso y empieza a carcomer como si hubiéramos tomado un veneno. Es impresionante, pero Dios ofrece ayuda. ¿Y saben qué? Encontré que en una película, no sé, ¿quiénes se vieron Desafiando a los Gigantes? Allí uno de los protagonistas dice en el texto que la palabra de Dios dice, no temas 365 veces. Yo me puse a buscar eso y en internet por lo menos encontré el registro de 157 veces donde Dios dice, no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Será que Dios sabía que aquí en la tierra nos íbamos a enfrentar al temor? La palabra de Dios dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino uno que fue probado en todo pero no cometió pecado, Jesús. Y dice la palabra que Él está delante de Dios intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Y sabe qué le dice? Padre, sí, es verdad, eso es duro, yo estuve allá, yo lo sentí. Cuando decimos, Padre, es que a mí me dan pánico los ratones, otro se puede burlar. Pero Jesús va a decirle al Padre, Padre, es verdad, si ella le tiene miedo a los ratones, algo está pasando en ella, ayudémosle. Padre, mira, el Señor envía palabras de fortaleza. En Jeremías 1, del 8 al 10 dice,
no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y yo quiero que cada vez que yo lea un versículo de estos, usted lo tome para su vida, para alguna clase específica de temor que usted tenga. No temas delante de ellos, no sé a quién se está enfrentando usted ni a quiénes, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y también termina de decir esa palabra. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Cuando le creemos a Dios y rechazamos la mentira de Satanás, somos liberados, porque la palabra de Dios dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando conocemos que tenemos un Dios más poderoso, omnipotente, que venció todo temor en la cruz, entonces nosotros podemos estar tranquilos. Es necesario orar y pedirle al Señor una palabra específica sobre cada miedo que te perturba. Y es muy bueno memorizar las palabras que Dios le dé a uno para cada miedo. Nehemías 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue una oración que hizo Nehemías cuando edificó las murallas de Jerusalén y se levantaron otros a decirles que lo iban a acabar. Y él le dijo, acuérdate, Señor, de esa gente que se levantó para infundirme miedo. Hay personas levantadas por el enemigo para infundirnos miedo. Salmo 23:4. Este es hermoso, es un clásico de la fe. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmo 46:1-3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. El Salmo 27 es uno de mis favoritos y en el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estoy confiado. Mire, cuando David escribió eso, no era un ejército imaginario, eran de verdad y venían era a picarlos, porque en esa época tampoco habían armas sofisticadas como ahora, sino que era la batalla cuerpo a cuerpo y era acabar con el otro. Decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Qué problema estás enfrentando tú en este momento? Yo no sé de qué tipo, pero aún si estás sintiendo que como un ejército se levantó contra ti, un ejército de facturas, de cuentas por pagar, un ejército de deudas, un ejército de personas hablando mal de ti, una persona que te atemoriza, que te amenaza. Descubrí algo impresionante. El miedo es lo opuesto a la fe. Cuando usted tiene miedo, usted tiene fe en eso a lo cual está temiendo. Usted cree en eso. Y encontré en ese libro una frase que me impactó y me retó y dije, no más. A lo que usted le teme, y vuelva a leer esos 3 punticos que usted escribió ahí. Cuando usted teme, usted se está postrando ante eso. Lo está adorando. ¿Qué pasó cuando Goliat fue a amenazar al pueblo de Dios y decía, el que se enfrente conmigo, si me vence, nosotros vamos a ser los filisteos sus esclavos, pero si yo los venzo, ustedes todos me van a servir? Llevaban 40 días y 40 noches con miedo, con temor. Ninguno se atrevía a enfrentar ese gigante. En el espíritu, lo que ellos estaban haciendo era esto: Goliat, tú eres tan grande, tan poderoso, tienes unas armas tan impresionantes, no podemos contra ti, Goliat. Aquí estamos tus siervos. Ellos no lo estaban diciendo, pero en su espíritu se estaban postrando ante Goliat. ¿A qué o a quién te estás postrando?
Porque si le tienes miedo a algo, le estás reverenciando. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, tuvo una actitud de esta manera. Aquí estaba Goliat y David hizo esto: Padre, tú eres infinitamente más grande que este gigante. Yo me postro delante de ti porque solo a ti te adoro, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él te servirás. Yo te adoro a ti, Padre celestial. Tú me entregarás este gigante en mis manos, porque este gigante no es nada delante de ti. Y eso es lo que debemos hacer. En este mismo momento de mi vida me encuentro enfrentando gigantes de temor, pero yo me cansé de arrodillármeles. No nos arrodillemos más ante las cosas que nos están atemorizando. ¿Cuál es el temor? Sacar adelante un proyecto, una empresa, enfrentar a alguien que por años te maltrató, te dijo, y tienes que pararte y decir no más. Temor a no poder salir adelante con tus proyectos. Temor a no ser buena mamá, a que tu hijo se pierda. Hay tantas clases de temores, pero yo hoy le invito a que no nos arrodillemos más. Nosotros no nacimos para arrodillarnos ante nada ni ante nadie, solo ante nuestro Dios. Y nuestro Dios nos va a entregar la victoria que necesitamos. ¿Usted lo cree? Lo creemos. Nuestro Dios es más grande que todo. Él es Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Y yo quiero darles este versículo en este momento. Quiero contarles que además el Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y hay otra palabra que fue dada a Josué 1:8, ustedes lo conocen. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, está en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde va a estar con nosotros Dios? O sea, en la casa, o sea, en la carretera, en todos lados, en el trabajo. Él prometió que estaba con nosotros y dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y hay una palabra en la Biblia que dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No nacimos para vivir con temor, nacimos para ser victoriosos. En Génesis 1:26 Él nos dijo que gobernáramos la tierra. Creced y multiplicaos, gobernad la tierra y sojuzgadla. Ante el Espíritu de Dios que hay en nosotros, el que se tiene que inclinar es el miedo. Porque escrito está, y como le dijo David: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Él ni siquiera tenía armadura, pero yo vengo contra ti con el Espíritu de Dios, en el nombre de mi Dios. Y es en el nombre de nuestro Dios que podemos enfrentar todos los miedos, desde el miedo más pequeño hasta el miedo que no nos deja ni dormir por las noches. Daniel 10:9, y me dijo: muy amado. Recuerden que cada vez que estoy leyendo un versículo, lo estamos declarando. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que yo no estoy jugando aquí y usted tampoco. Y cada vez que declaramos un versículo, estamos lanzando una espada para cortarle la cabeza a nuestros gigantes. Amén. También dice, voy a volver a leer esta palabra de Daniel 10:9. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él hablaba, recobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. La palabra del Señor tiene el poder de infundirnos fuerzas, más que las pastillas para dormir,
Más que los medicamentos que nos dan para que se nos quiten los nervios, más que las gotas de valeriana, la palabra de nuestro Dios es viva y eficaz y es poderosa y es la que nos da la fuerza. Isaías 8, en 12. No llamen conspiración a todo lo que la gente llama conspiración. A la gente le da miedo cuando los reyes se juntan para hacer planes de guerra. Pero ustedes no deben temer ni asustarse ni tener miedo. Yo soy el Dios todopoderoso y es a mí a quien deben adorar y temer. No a los demás, no al que dirán. No a mostrarnos como somos, no a contar la verdad, no a enfrentar la realidad. Es a Dios. Salmo 112:7, no tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y hay un pasaje clave que yo quiero que usted guarde el día de hoy, Isaías 43:1-5. Del 1 al 5. Isaías 43, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Isaías 43, del 1 al 5. No tengas miedo, yo te he librado. Yo estoy leyendo en otra versión diferente a la que hay en las pantallas. Te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Yo te amo. Tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras como a Sabá, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo, no importa dónde estés. ¿Quiénes creen esta palabra hoy? Yo quiero que ustedes levanten su mano y hagan esta señal con su mano así, como que ustedes estuvieran recibiendo algo. Recibimos esta palabra. Y quiero que anoten ahí en donde estén anotando, no sé, cómo podemos derrotar el temor. Primero hay que reconocerlo, confesarlo y pedir perdón. Es lo segundo. Tercero, arrepentirse. Cuarto, perdonarse a sí mismo. Quinto, quitar todo poder y autoridad de Satanás sobre mi vida. Sexto, desligarme de ese temor y echarlo fuera. Séptimo, pedirle al Espíritu Santo que sane mi corazón. Y pedirle al Espíritu Santo que me conduzca a toda verdad. El Espíritu Santo sí habla. Sí nos habla. Si oramos y hacemos un momento para escuchar su voz, Él nos va a traer un recuerdo, una imagen, una memoria, un sueño, algo, una palabra. Yo quiero que usted se ponga en pie, por favor. Y que de esa lista que usted hizo ahí de las 3 cosas a las que más le tiene miedo, tome la número 1. Por favor, todos nos vamos a poner de pie porque vamos a orar y a vencer un temor y vamos a perseverar en oración. Este ejercicio que vamos a hacer ahora, la idea es hacerlo todas las veces que usted necesite hacerlo hasta que eso se vaya, hasta que usted lo venza. En la palabra de Dios hay muchos secretos para obtener nuestra libertad y nuestra sanidad. Entonces vamos a perseverar y a buscar. Entonces vamos a orar.